Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento y creo que van a flipar. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de esas historias que te enganchan hasta el amanecer, y especialmente si han seguido la apasionante saga de dos de nuestros actores favoritos, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé lo que están pensando. ¿Qué está pasando con Kerem y Hande? Pues prepárense porque al parecer han dado un gran paso. Y lo más interesante, la reacción ha sido completamente inesperada. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar todos los detalles de esta bomba de noticia. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido de actualidad y entretenimiento. Bien, empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes quizás vivan debajo de una roca en el mundo de las series turcas, son dos de los nombres más resonantes y queridos de la actualidad. Se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan Bolat y Eda YLDZ. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance fuera de cámaras que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sus redes sociales se llenaron de imágenes juntos, de gestos de cariño, de viajes compartidos, y cada pequeña interacción era analizada al milímetro por sus seguidores, quienes ansiaban verlos juntos y felices. Por supuesto, como suele suceder con las parejas de celebridades, su relación también estuvo bajo el escrutinio constante de la prensa y de los fanáticos. Hubo rumores, hubo especulaciones, momentos de dudas y confirmaciones que mantenían a todos en vilo. Pero en general, la percepción pública era de una pareja sólida, enamorada y dispuesta a enfrentar los desafíos juntos. Sus fans, los Keremhande o Hande Kerem, como les gustaban llamarse a sí mismos en algunos fandoms, los defendían a capa y espada y celebraban cada logro de ambos. Y de repente, cuando todo parecía ir viento en popa, cuando las muestras de amor seguían apareciendo y los planes de futuro parecían estar en marcha, llegó la noticia que nadie esperaba. Una ruptura. Sí, así como lo oyen. La pareja que parecía destinada a durar para siempre, la pareja que inspiraba a tantos, decidió tomar caminos separados. Al principio fue un shock. Los fans estaban desconsolados, buscando explicaciones, queriendo entender qué había pasado. Y como suele ser, las razones exactas nunca se revelan del todo, se quedan en el ámbito de lo privado, dejando espacio para la especulación y las teorías. Sin embargo, la vida sigue y los actores, a pesar de las dificultades personales, suelen ser profesionales y continúan con sus carreras. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de la separación, Kerem y Hande, que son profesionales hasta la médula, mantuvieron una relación cordial. Y esto es algo que merece ser destacado. No cayeron en dramas públicos, no se lanzaron indirectas en redes sociales. Optaron por la madurez y el respeto, algo que, sinceramente, es de admirar en el mundo de la fama. Pero, atención. El titular de hoy no es sobre su ruptura, sino sobre un gran paso, y una reacción inesperada. Y es que, queridos amigos, después de un tiempo prudencial, después de haber seguido sus caminos por separado, hemos empezado a ver señales, pequeños indicios, que sugieren que quizás las cosas entre Kerem y Hande podrían estar volviendo a un punto más cercano. Y no hablo de un simple saludo cordial o un me gusta en Instagram. Hablo de algo más sustancial, algo que ha hecho que los rumores vuelvan a volar, y esta vez con una fuerza renovada. ¿De qué estoy hablando exactamente? Bueno, se han filtrado algunas imágenes, algunos avistamientos, que sugieren que han estado pasando tiempo juntos. No como exparejas, sino como si estuvieran reencontrándose. Y lo más llamativo de todo es que esto no ha sido algo oculto, algo que intenten esconder. Al contrario, parece que lo están haciendo de una manera bastante pública, o al menos, de una manera que no les preocupa ser vistos. Esto, señoras y señores, es lo que llamamos un gran paso. Es un indicio claro de que quizás las puertas entre ellos no se cerraron del todo, sino que se quedaron entreabiertas, esperando el momento adecuado. Y ahora, la parte de la reacción inesperada.
Cuando se empiezan a gestar estos rumores de reconciliación, uno esperaría que los fans se desbordaran de alegría, ¿verdad? Que los fandoms celebraran el posible regreso de su pareja favorita, que las redes sociales se llenaran de mensajes de apoyo y felicidad. Pero, ¿qué ha pasado realmente? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. La reacción ha sido, como decíamos, inesperada. Una parte significativa de los seguidores están, por supuesto, encantados. Hay un gran número de fans que nunca dejaron de creer en su amor, que siempre esperaron verlos juntos de nuevo, y que ahora están celebrando con vítores y confeti virtual. Ven esto como la confirmación de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y que finalmente han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Para ellos es la realización de un sueño, la historia de amor que querían ver continuar. Sin embargo, y aquí viene la sorpresa, también hay una parte considerable de la audiencia que se ha mostrado escéptica e incluso un poco decepcionada. ¿Por qué? Pues las razones son variadas. Algunos argumentan que tras una ruptura, la mejor opción para seguir adelante es mantener la distancia y centrarse en uno mismo. Creen que volver con una expareja puede llevar a repetir los mismos errores o a volver a pasar por el mismo dolor. Para ellos, la madurez implica seguir adelante y no aferrarse al pasado. Otros, quizás, han desarrollado un apego a la idea de verlos brillar individualmente. Han admirado el trabajo de Kerem y Ande en sus proyectos separados, y ven su potencial para seguir cosechando éxitos en solitario. La idea de una reconciliación, para algunos, podría eclipsar sus logros individuales o crear la percepción de que dependen el uno del otro para tener éxito. Y luego hay un sector de fans que simplemente están cansados del ciclo de rumores, idas y venidas de las celebridades. Han visto tantas veces este tipo de historias, que la noticia de una posible reconciliación, en lugar de emocionarlos, les genera un poco de fatiga. Quieren algo nuevo, algo diferente, y no necesariamente el regreso a lo que ya conocen. Lo más fascinante de esta reacción inesperada es la diversidad de opiniones y emociones que genera. No hay una respuesta única, no hay una unanimidad. Y eso, en cierto modo, es saludable. Demuestra que la gente tiene sus propias perspectivas, sus propios deseos, y que el mundo del entretenimiento, incluso el de las relaciones personales de los famosos, no es blanco o negro. Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora, todos son indicios, rumores, avistamientos. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem o Ande. Y esa falta de declaración oficial es lo que alimenta aún más la especulación y las diferentes interpretaciones. ¿Están simplemente manteniendo una amistad fuerte después de una relación importante? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O es simplemente el rumor que la prensa y los fans quieren creer? Lo que sí es innegable es el poder que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen sobre su audiencia. Su química, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido un fenómeno. La forma en que se comunican, la forma en que interactúan, genera un debate constante. Y eso es lo que amamos de ellos, ¿verdad? Que nos hacen sentir parte de su historia, que nos involucran en sus vidas, aunque sea a través de la pantalla o de las noticias. Si reflexionamos sobre este gran paso y esta reacción inesperada, podemos sacar varias conclusiones. Primero, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el amor o la conexión que se forma entre dos personas es lo suficientemente fuerte como para tentar a uno a volver a intentarlo. Segundo, que las audiencias son diversas y complejas. No todos reaccionan de la misma manera a las mismas noticias. Y tercero, que las celebridades, a pesar de su fama, siguen siendo humanos con sus propias decisiones y sus propias vidas. Personalmente creo que es emocionante ver cómo dos personas que compartieron tanto, que vivieron una historia de amor intensa, puedan encontrar una manera de seguir conectadas. Ya sea como amigos o como algo más, la clave está en su bienestar y en su felicidad. Y si esa felicidad implica volver a intentarlo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir disfrutando de su trabajo individual y, si la situación lo amerita, celebrar lo que sea que decidan hacer. La vida está llena de sorpresas y a veces las historias que creíamos terminadas nos demuestran que aún tienen capítulos por escribir. Para concluir, queridos amigos, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han dado mucho de qué hablar una vez más. Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas tuvo un final inesperado, y ahora parece que se está escribiendo un nuevo capítulo, o quizás se está reescribiendo uno antiguo.
La noticia de que han dado un gran paso y la subsiguiente reacción inesperada por parte de sus seguidores nos demuestran la complejidad de las relaciones, la diversidad de las opiniones y el profundo impacto que estas dos estrellas tienen en su audiencia. Ya sea que ustedes estén emocionados por una posible reconciliación, o prefieran verlos seguir sus caminos individuales, lo importante es respetar sus decisiones y seguir apoyando su talento. La vida de las celebridades es fascinante y nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido intrigante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por la posible reconciliación de Kerem y Hande? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de estas dos estrellas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.